¿Te imaginas lo que sería vivir en un país en guerra? Tener que ir al cole caminando entre casas destruidas, escuchar el ruido de las bombas día y noche, y que hasta el zoo esté vacío porque los animales han huido o han muerto. Karim vive en una ciudad en guerra, pero eso no le ha hecho perder la sonrisa, ni tampoco la ilusión de cumplir su sueño, ver una cebra de verdad. Con ayuda de su prima y de su mejor amigo, intentará conseguirlo. ¿Les acompañas en esta aventura? Soy Gracia Iglesias y os presento Karim y las cebras, escrito por mí, ilustrado por Sonja Wimmer y publicado en Nandibú.